Bueno, pues según tenemos en el repaso es que vamos a tener que practicar lo de las conversiones de masa a volumen y viceversa, tanto de volumen bueno, de masa a volumen como de volumen a masa. Entonces, como ejemplo, vamos a usar los problemas que nos dejó de tarea ese señor para que no se nos haga tan difícil. Ya después en las últimas vamos a usar algo completamente diferente, pero iniciando es esto. Entonces tenemos que convertir 20 libras de sodio a galones. Entonces vamos a empezar con la conversión, pero no sin antes dejar mencionado que siempre, no importa que dónde o cómo sea, siempre los mililitros van a ser lo mismo que los centímetros cúbicos, siempre. No vayan a equivocarse en eso porque si no, valió cheto todo. Entonces vamos a empezar con esta pequeña conversión con esto. Bueno, entonces dice que tenemos 20 libras de sodio que las debemos pasar a galones. Entonces empezamos apuntando los datos. Y primeramente, como dice el problema, son 20 libras. Entonces, aquí las libras, primero vamos a estar convirtiendo esto que son, como tenemos entendido que la densidad de los elementos está en gramos por mililitro. Entonces vamos a aprovechar la masa, en este caso de la densidad, y así tener el dato exacto. Entonces primero vamos a convertir la masa y luego vamos a usar el volumen. Entonces dice que tenemos 20 libras de sodio. Esas las debemos convertir primeramente a masa, perdón, a gramos. Entonces tenemos entendido que una libra, en este caso una libra, es igual a o es equivalente, ay, perdón, me equivoqué. La libra va aquí abajo porque después es el descarte, perdón. Una libra es igual, perdón, una libra es igual a 454 gramos y eso lo vamos a estar usando aquí. Luego hacemos esta pequeña conversión y vamos a tener que usar la densidad del elemento. Entonces, primero vamos a dejar apuntado aquí todo eso porque si no se me van a, no sé, pero es mejor tener todo eso apuntado. Entonces, una libra es igual a 454 gramos. Entonces, eso nos va a estar ayudando aquí. Y según la tabla periódica, la densidad del sodio que tenemos ahí es de 0.97 gramos sobre mililitro. Ay, perdón. Sobre mililitro. Vamos a dejar esto aquí grandecito para que se mire. Ahí estás. Entonces, estos datos son los que vamos a estar usando a continuación. Porque si se dieron cuenta, primeramente tenemos aquí gramos y gramos. Esto lo vamos a estar usando. Y luego los mililitros que nos van a ayudar a convertirlo como tal a galones. Realmente se termina aquí una vez se ponga la densidad del elemento. De lo contrario ya no se pide otro dato. Entonces continuamos con esto. Perdón. Esto es. Entonces dice que como los gramos, en este caso les voy a explicar. Los 0.97 gramos por mililitro, que es la densidad que tenemos acá, se tienen que colocar acá. Pero ¿cómo? Ahorita explico. Ponemos aquí que tenemos un mililitro y abajo tenemos los 0.97 gramos. ¿Por qué?
porque si nos damos cuenta en esto, este 0,97 está a la par de los gramos. De cierta manera, podemos decir, a ver, vamos a hacerlo aquí. Vamos a decir que esto está dividido 0,97 gramos y en la parte baja tenemos los mililitros. Por eso es que está, en este caso, como con una barrita, es básicamente lo mismo. Y como se sobre explica que si no hay nada a la par de una dimensional es porque se entiende que es un 1. Y es por eso que este 1 está aquí arriba. ¿Por qué? Es porque solamente tenemos gramos aquí arriba que necesitan ser cancelados con el denominador. Es la única razón por la que tenemos aquí. En caso de convertir volumen a masa, sería el caso contrario. Los mililitros estarían aquí abajo y los gramos arriba, pero vamos a ver eso después. Bueno, entonces continuamos con la operación. Ah, entonces la otra que debemos es equivalencia entre gramos y mililitros. Ya vamos a tener los mililitros. ¿Para qué? Para que se puedan y mililitros. Entonces tenemos, tenemos como tal que poner la equivalencia entre galones y, y mililitros. Entonces, para evitarnos un paso largo aquí para hacerlo de galones a litros y de litros a mililitros, tenemos que colocar primero, bueno, de una sola vez, la equivalencia entre un galón a mililitros. Y tenemos entendido que la equivalencia entre un galón y mililitros es de un galón equivalente a 3.785 mililitros. Y ya con esta equivalencia puesta en este lado, entonces ya podemos colocar nuestros datos en el resto de la conversión. Entonces colocamos que un galón de estos equivale a, como habíamos dicho antes, 3.785 mililitros. Y ahora empezamos a hacer nuestra solución. Bueno, entonces, teniendo todo esto acá, o sea, nosotros sobreentendemos que en este caso, como no tenemos, a ver, ¿cómo lo explico? Como en este caso solo tenemos un solo dato, que es el que se debe multiplicar, que son las 20 libras de sodio, se sobreentiende que siempre va a tener un denominador. ¿Y ese denominador cuál va a ser? Va a ser el denominador 1. Entonces, como dice la regla, si cualquier elemento o cualquier número que esté multiplicado por 1 va a seguir siendo el mismo. Entonces, este se puede decir que es irrelevante, pero si quieren lo pueden poner para evitar confusión. Entonces ya comenzamos con nuestra pequeña solución. Espérenme. Muy bien. Entonces tenemos que colocar en el numerador. Bueno, ustedes pueden poner tan si quieren la solución directa, pero por fines educativos y didácticos es mejor ir paso a pasito. Entonces vamos a multiplicar en la calculadora las 20 libras que tenemos ahí por los 454 gramos.
porque ya por 1 mililitro y por 1 galón va a dar lo mismo. Entonces tenemos que como tal nos da 9000, espérenme, 9080. Y eso lo tenemos que dividir entre lo que nos dé la multiplicación de 0,97 y 3785, que da 0,97 por 3785, que da un valor de 3671,45. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Obviamente nosotros ya tenemos, bueno, de por sí ya sabemos que lo que se está convirtiendo a galones, pero para que evitemos punteos, para que evitemos errores con ese señor, entonces vamos a colocar esto, que esto es lo necesario. Ay, que esto es lo necesario. Entonces, las libras se fueron con libras, los gramos se fueron con gramos y los mililitros se van con mililitros. Entonces, haciendo ya nuestra última operación, que es la división de los 1080 entre los 3671,45, nos da un valor total de 2,47. Y como ya solo nos quedan galones acá, como tal quedarían galones. Principiando sería esto. Entonces, este fue un ejemplo nada más. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, entonces como tenemos este otro ejemplo, tenemos que convertir 250 kilogramos de cromo a litros. Entonces comenzamos colocando esto, que serían 250 kilogramos. Si quieren lo ponemos, perdón, para que no nos hagamos bolitas por acá. 250, perdón, 150 kilogramos entre 1. Porque si es la unidad, eso siempre va a ser así, no importa cómo se coloque. Por ya tenemos que colocar nuestro factor de conversión, que siempre va a ser a gramos. ¿Por qué? Porque la densidad de la tabla periódica está en gramos por mililitro o sobre mililitros. Entonces colocamos aquí nuestra división y ponemos que aquí los gramos y tenemos los kilogramos aquí abajo. Entonces nosotros comprendemos que como tal, un kilogramo tiene, porque, o sea, nosotros sabemos que kilo es igual a 1000, ¿verdad? Kilo es igual a 1000. Entonces, por obvias razones, un kilogramo tiene ¿cuánto? 1000 gramos. Y eso es lo que vamos a colocar aquí en nuestra fórmula para continuar. Entonces colocamos un kilogramo. Como kilogramos en el numerador, ahora va el denominador para poder ser eliminadas las dimensionales. ¿A cuántos habíamos dicho? 1000 gramos. ¿Sí? 1000 gramos. Esto luego hacemos, bueno, ya teniendo nuestro factor de conversión aquí a gramos, ya utilizamos la densidad del cromo, que en este caso la tabla periódica nos dice que es de, espérenme, ahí está, la densidad del
cromo nos dice que es de 7.19. No, espérenme. Sí, es de 7.19 gramos sobre mililitros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto lo colocamos de la siguiente manera. Como en el caso anterior, ahí se tiene que colocar. Vamos a retroceder un ratito. Como en el caso anterior, se colocaron, bueno, se colocó el 7.19 abajo como está con gramos para ser eliminado y el mil y lo que está aquí de mililitros se ponía en la parte superior que es del numerador. Así va a tener que ser en este otro caso. ¿Por qué? Porque así se pueden hacer, bueno, las eliminaciones sin tener tanto problema. Además es un procedimiento un poquito más sencillo. Colocamos aquí 1 mililitro y abajo tenemos los 7.19 gramos. Después, ahí, después ya ponemos nuestro otro factor de conversión que es de mililitros a litros. Y tenemos por entendido también que 1 litro equivale a ¿cuántos? Recordando, 1 litro es básicamente lo mismo que, se podría decir que es casi lo mismo que kilo. Más o menos, porque no es lo mismo. Entonces significa que 1 litro es igual a, bueno, basemos mejor en el prefijo que tiene mililitro, que diría que lo que tenemos que colocar acá, que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Entonces colocamos aquí arriba el litro solamente y abajo colocamos los 1000 mililitros. Y empezamos también con lo que es nuestra resolución. Entonces comenzamos con la multiplicación de 250 por, en este caso, los 1000. Y como se multiplica por 1 y por 1 no tiene mucho que ver. Entonces quedarían 250.000. 250.000. Y abajo sería sería la multiplicación de 7.19 por 1000, que en este caso nos daría un total de 7190. 7190. Y como tal, esto ahora lo tenemos que dividir para que nosotros tengamos nuestra respuesta en total. Entonces serían ponemos en la calculadora 250.000 entre 7190 y eso nos da un total de, ¿cuánto nos da? Exactamente 34.77. En este caso nos está pidiendo litros. ¿Por qué? Porque como ya habíamos explicado anteriormente, kilogramos se eliminan con kilogramos, gramos se eliminan con gramos y mililitros con mililitros. Así nos quedan solamente estos litros que se colocan posteriormente acá, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora comenzaremos con los problemas
de volumen a masa. De acuerdo, entonces proseguimos acá, que en este caso, para convertir, vamos a utilizar casi que lo mismo, solamente que sería al revés, si podemos decirlo así. Entonces, aquí nos piden, ahorita vamos a tenerlo un poquito más claro con el procedimiento, porque aquí nos piden convertir 30 litros de aluminio, no vayan a confundirse, 30 litros de aluminio a kilogramos. Entonces colocamos aquí, a ver, como siempre empezamos para cosas didácticas, para que se entienda un cachito mejor, de aluminio. Aquí tenemos abajo la unidad y comenzamos con estos factores de conversión. Entonces tenemos litro aquí arriba, entonces lo colocamos aquí abajo. Y como la densidad siempre va a estar en gramos por mililitro, vamos a poner arriba los mililitros. Y como dice siempre nuestra hermosa conversión, un litro es igual a ¿cuántos habíamos dicho anteriormente? 1000 mililitros. Después, con esto ya colocamos la densidad del elemento. Solamente que en este caso sería un tanto al revés. ¿Por qué? Tenemos por entendida que la densidad de nuestro querido aluminio es de 2.70. Sí, es de 2.70 gramos sobre mililitro. Entonces ya con esto ya tenemos un poquito de mejor idea de cómo colocar los datos. Como tenemos mililitros arriba, se tienen que colocar abajo. Y los gramos van a tener que ir en el numerador. Como ya lo habíamos explicado antes, mililitro va con solo la unidad y aquí ya se pone la densidad como tal, que son los 2.70 gramos de densidad del aluminio. Colocamos otro factor de conversión que nos serviría para convertir los gramos a los kilogramos. Como ya habíamos mencionado antes, un kilogramo es igual a ¿cuántos habíamos dicho? Es igual a 1000 gramos. Entonces eso mismo tenemos que colocar aquí. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Es igual a 1000 gramos. Y ya con esto ya tenemos, se podría decir que ya todo solo para hacer la resolución. Entonces colocamos nuestro igual, esto, y comenzamos con la solución. Colocamos en la calculadora 30, que son los litros, por 1000 de los mililitros, en este caso ya tenemos la densidad 2.70, y por uno que sería lo mismo, entonces no tiene mucha importancia, que serían 81.000. Y en la parte de abajo, que como no tenemos nada más para hacer una multiplicación, 1000. Luego hacemos nuestra división y nos quedaría un total de 81. Solo voy a confirmar. Sí, nos quedaría un total de 81. Y como habíamos mencionado antes, litros se cancelan con litros, mililitros con mililitros, gramos con gramos, y así es como nos quedan 81 kilogramos, que es la respuesta
de esto. Ahora vamos con otro problema de esto y voy a dejar unos problemas para que resuelva. De acuerdo, entonces para este otro problema tenemos aquí que dice que tenemos que convertir 52.3 onzas líquidas porque esta pequeña unidad, o si podríamos decirlo así, es igual a onza fluida. Eso lo vamos a apuntar aquí para que no tengamos problema con eso. Entonces sería FL, que es igual. El nombre sería onza líquida. Muy bien. Ya con esto establecido ya es un poquito más sencillo proseguir. Continuamos con esto. Entonces ponemos las 52.3 FLOZ de mercurio. Y todo esto, recuerden que esto siempre va a estar dividido por la unidad. Entonces colocamos eso y la unidad abajo. Hacemos esto. Continuamos con nuestros factores de conversión. Entonces tenemos por entendido que esta onza líquida es una unidad de volumen. Entonces estas se pueden convertir directamente a mililitros, que son los que necesitamos nosotros. Y tenemos por entendido, y según nuestras conversiones, según datos, sabemos que una de, una de estas onzas líquidas equivalen a 29.57 mililitros, que es lo que debemos colocar aquí arriba. 29.57. Ya con esto aquí en mano, ya colocamos esto ahí y colocamos nuestro siguiente factor de conversión, que en este caso sería la densidad de el mercurio. Como siempre, aquí arriba el mililitro está acompañado por la unidad y dice la tabla periódica, la equivalencia entre una onza y los gramos se ponen aquí y ya eliminamos gramos con gramos y, como habíamos dicho, mililitros con mililitros, y es por eso que nos da un resultado de, como habíamos dicho antes, onzas. Vamos a hacer otro porque fue mi error, me imagino que se confundieron, pero ahorita vamos a hacer otro de estos para que esté más claro. Y ahí los problemas. De acuerdo, entonces ya para este otro tenemos que convertir, como nos piden aquí, 17 galones de circonio a libras. Entonces vamos a poner aquí 17 galones, siempre 17 galones de circonio, siempre todo esto sobre la unidad, si en todo caso se quiere poner, si no, no tiene importancia, por nuestro factor de conversión. Entonces tenemos por entendido que galones están aquí, galones deben ir en el denominador. Y como ya tenemos nuestra conversión, nuestras unidades primeramente aquí, que un galón de estos es equivalente a, ¿cuánto habíamos dicho antes? 3.785 mililitros.
Entonces colocamos nuestro siguiente factor de conversión. Como en el numerador, en este caso, ahora sí, tenemos los mililitros que tengamos que colocar van abajo. Como siempre, va a ser la unidad. Y los gramos, en este caso, se tendría que poner la densidad del circonio. El circonio es el elemento número 40 y la densidad es de 6.49. Después, ya que tengamos esto, se colocan nuestros factores de conversión. Solo discúlpenme. Muy bien. Tenemos esto. ¿Y cómo debemos convertir a libras? Recordemos que una libra tenía 454 gramos. Como los gramos los tenemos aquí arribita, los tenemos que colocar en el denominador. Y en el numerador van las libras. Como se había dicho antes, una libra es igual a 454 gramos como factor de conversión. Entonces, con esto aquí, vamos a comenzar con nuestra resolución. Muy bien. Entonces, en nuestra calculadora colocamos 17, que son los 17 galones de circonio, por, en este caso, los 3.785 mililitros por los 6.49. Como está el 1 ahí, no tiene mucha relevancia, que nos daría un total de 417.000. Lo vamos colocando aquí. 417.599.05. Y en la parte de abajo va siempre el 454. Y este valor que teníamos como en la primera parte, que era el numerador, la dividimos en el 454. Y esto nos estaría dando un total de, según, 919.82. Ahora vamos a conocer en este caso, nuestra unidad. Galones se eliminan con galones, mililitros con mililitros, gramos con gramos, y por descarte nos quedarían las libras. Muy bien. Y bueno, así es como se resolverían estos. No tiene mucha ciencia, solo es de que hay que aprender bien cómo están las situaciones y cómo es que se deben colocar aquí. Entonces, ahorita vamos a dejar unos ejercicios para que se resuelvan. Voy a dejar mínimo unos dos de cada tipo, o sea, dos de masa a volumen y dos de volumen a masa, para que yo voy a tener mi resolución aquí para ver si entendieron un poquito. Y si tienen dudas, siempre me pueden decir. Muy bien, y ya como último paso, bueno, no último paso, sino había como repaso para ustedes. Entonces les dejo estos ejercicios que más que todo es de resolver, bueno, de convertir 12 kilogramos de cobalto a pulgadas cúbicas. Como segundo ejercicio, 63 onzas de litio a litros. Como tercer ejercicio, son 5 galones de titanio a libras. Y último ejercicio serían 4.7 onzas líquidas de galio para convertirlas a kilogramos. Entonces, espero que les haya servido el repaso, y si en todo caso tienen alguna otra duda, solo me aviso. Y esto se los voy a estar pasando en un ratito para que empiecen a repasar también ustedes y que no les cueste mucho. Otro tema de interés que me digan, no importa, aquí estoy yo.